19 de mayo, Lagua Omer. Eso es lo que es hoy, que empezó ayer a la noche y que durante el día de hoy va a ser el día 33 de la cuenta del Omer. No sé si todos están familiarizados con qué día es hoy, y quizás Mónica de Israel nos puede confirmar que haya habido fogatas en la noche de Israel. Ah, no estaba Mónica de Israel. No tenemos acá hoy a Mónica. Pensé que estaba. Ayer tuvimos, a la noche empezó el Agua Omer, y la costumbre en Israel, en cualquier lugar del mundo, pero en Israel se ve mucho, es que se hagan fogatas para celebrarlo, que la gente organice lugares para cantar, para bailar, para estar felices, aunque es la muerte, el aniversario de la muerte de un rabino, Rabbi Shimon Bar Yochai, el autor del Zohar, según la tradición judía. Igualmente se lo conmemora con alegría porque él pidió que así sea, y porque además ese día se interrumpió una plaga que había terminado con la vida de muchos alumnos de Rabbi Akiva, y por eso hoy es un día que interrumpe un periodo de duelo. El duelo empezó el segundo día de Pesaj y duró hasta ayer, por esa razón, porque murieron muchos alumnos de Rabbi Akiva, y hoy se interrumpe ese duelo, y a partir de hoy pueden retomarse los casamientos en el pueblo de Israel que han estado interrumpidos desde el segundo día de Pesaj. Lag en hebreo es Lamed Gimel, y como los números tienen también un valor, como las letras tienen un valor numérico, Lag es 33, y es simplemente eso, el 33 de la cuenta del Omer, y la cuenta del Omer es lo que une la fiesta de Pesaj con Shavuot. Nada, así una palabra rápida, porque ayer algunos que están acá estuvieron en Cabaná y me escucharon hablar un poquito más largo del Agua Omer, para no hacerlo de vuelta tan extenso. Bien, leímos el ritual de Yom Kippur, el último encuentro, ¿no? En el capítulo 16 de Baikra está como Aarón ofrendaba a los animalitos para pedir disculpas, perdón y arrepentimiento por las agresiones hechas, y eso se transformó después en el día de Yom Kippur, que después se va a reconfigurar en el judaísmo posterior después de la destrucción del templo. Así que vamos a compartir pantalla. Capítulo 17. Habló Adonai a Moshe diciendo, va a haber un poco de descripción de sacrificio que vamos a leer rápido, y después vamos a detenernos con algunas cosas. Habla a Aarón y a sus hijos y a los hijos de Israel y diles a ellos: esta es la cosa que ha prescrito Adonai diciendo: cualquier hombre de la casa de Israel que sacrificare buey, oveja o cabra en el campamento, o que sacrificare fuera del campamento, empero a la entrada de la tienda de reunión no lo hubiere traído para ofrecer sacrificio ante Adonai, ante el tabernáculo de Adonai, sangre le será imputada a aquel hombre, sangre ha derramado, será truncado el hombre aquel del seno del pueblo. Es decir, que el único lugar donde un corbán es un corbán, donde un sacrificio, una ofrenda a Dios es un sacrificio, una ofrenda a Dios, es en el templo, en aquel momento en el tabernáculo portátil. Esto es como que alguna persona pudiera decir, maté a alguien, pero era una ofrenda a Dios. Lo hice por Dios, maté en nombre de Dios. Esto no es aceptable. Nosotros no podemos excusarnos o escondernos atrás de una religiosidad cuando cometemos una transgresión. Y tal vez esto era algo interesante para pensar hace 2000 o 3000 años, pero hoy uno podría decir cosas parecidas en términos nuestros, ¿no? ¿Se acuerdan el libro que lo escribió, se me fue el nombre de este periodista judío, que se llama Robo para la Corona? ¿Quién lo recuerda? Verbitsky. Exactamente, gracias, Verbitsky. La tesis central de ese libro es que había ciertos políticos que robaban, excusándose en que robaban para el poder, para mantener el lugar y para llegar en la política. Como que a veces uno, escudándose en la razón o en la causa final, hace cosas que no están permitidas. Y esto es lo que de alguna manera acá la Torá te advierte. Si lo haces fuera del ámbito sagrado, aunque lo hagas en nombre de, se te va a demandar
por eso que estás haciendo. No podés excusarte. O sea que si alguno de ustedes quiere hacer un acto ilícito para aumentar sus donaciones, no lo podrían llegar a hacer, pero lo podemos charlar. No se puede, no está bien. No hay posibilidades de que los medios estén al servicio de un fin y sean justificados en cualquier situación. O sea, el fin no justifica los medios. Clásica frase. Saber popular. Bien. Cinco. A fin de que traigan los hijos de Israel sus sacrificios, los que ellos sacrifican en pleno campo, para que los traigan ante Adonai a la entrada de la tienda de reunión, al Cohen para que los sacrifiquen como sacrificios Shlamim ante Adonai. O sea que había una costumbre instalada de que se podía hacer en cualquier lugar. Y lo que están haciendo es cambiando esa costumbre y centralizando el culto. Que no sea algo que uno pueda practicar en diferentes lugares o en distintas ocasiones, sino solamente en ese lugar, ¿no? Pato, preguntás porque terminó el periodo del agua Omer. del agua Omer. Sí, tal cual. Hay una parte del pueblo de Israel que durante los 31 días que pasaron entre el segundo día de Pesaj y la víspera del agua Omer, no se afeitan, no se cortan el pelo. Y a partir de este momento sí lo hacen. Correcto. Igual quiero contarles que hay diferentes costumbres. Por ejemplo, todo el mundo coincide que el día 33, es decir, hoy, se interrumpe el duelo. Pero algunos lo retoman a partir de hoy a la noche hasta que llegue Shavuot y otros ya lo interrumpen definitivamente acá. O sea que podés llegar a escuchar una versión distinta, depende a quién le preguntes. Pero todos coinciden en que el 33 sí, se puede. Tomás dice, cuando alguien debe robar para sobrevivir, no es una excepción. Wow. Vos sabés que en términos judíos no, porque la comunidad está obligada a solventarte. Nadie debía estar enfrentado a la disyuntiva de si robar para sobrevivir. Ahora, si vos estás cautivo y prisionero y tenés que hacer algo ilícito como golpear, herir o matar a tu esclavizador o a la persona que te tomó cautiva, lo puedes hacer. O sea que se pueden hacer ciertas cosas que están prohibidas por cierta causa, pero robar para comer, salvo que no haya una comunidad que te ayude, que no hayas agotado las instancias, por supuesto que para salvar la vida podés traer las mitzvot. Si te estás muriendo de hambre, en ese caso extremo. Pero como comunidad judía, nosotros estamos obligados a alimentar a todo aquel que tenga hambre y no hay posibilidad de que nadie se enfrente a esa disyuntiva. Hay una comunidad judía organizada, tiene que haber una cupá, tiene que haber un lugar de comida pública y tiene que haber una cierta garantía de que no se va a morir de hambre. Esa es la obligación de cada comunidad. Bien, lo que estaba diciendo entonces es que había ciertas prácticas que había que centralizar en ese culto para unificar costumbres y para poner un lugar en común. Y a partir de ahí vamos a leer algo que ya leímos varias veces, rociar alcohol en la sangre del altar, que había un ritual, no es que solamente matás un animal, no es una justificación de matar un animal, sino que hay todo un ritual para que no sacrifiquen más sus sacrificios a los espíritus malignos, en pos de los cuales ellos se desvían, la perpetua será. Porque la gente estaba acostumbrada a hacer sacrificios, pero los hacía para otras causas, para otras razones. Ahí se hablaba como de espíritus malignos, ¿no? Vieron que las tradiciones paganas, y después algunas religiones actuales lo mantienen, tienen como diferentes representantes de diferentes necesidades que vos puedas tener. Vos querés que llueva, tenés un Dios. Vos querés que llegar a un viaje seguro a tu casa, tenés otro Dios. Vos querés salir a la guerra, tenés otro Dios. ¿Sí? En la antigüedad había como diferentes fuerzas, diferentes energías a las que recurrías
para pedir para las cosas que te pasen en la vida. Lo que hace el judaísmo, entre sus cosas brillantes, es unificar todo eso en una sola fuerza y energía. No son diferentes energías. Cuando vos necesitas algo y querés nutrirte de cierta energía para ese algo, no es que hay fuentes distintas para lograrlo. Es la misma. Y es el mismo Dios el que te acompaña en un viaje cuando te da miedo, y es el mismo Dios que te acompaña en una operación cuando te da miedo, y es el mismo Dios que te da fuerzas para trabajar cuando sentís que tu economía flaquea, y es el mismo Dios que te levanta de una depresión cuando no te puedes levantar de la cama. Y es el mismo que invocás cuando estás festejando y celebrando y querés compartir. No hay diferentes dioses. Y en ese sentido es como una relación de amistad profunda, ¿no? Creo que hay gente que dice, bueno, yo para salir y pasarla bien llamo a tal amigo, pero si quiero necesito que me acompañe en un momento difícil llamo al otro, y para hacer un negocio llamo al otro. En realidad el verdadero amigo es el que está al lado tuyo en todas las situaciones, en las buenas, en las malas, en las divertidas, en las tristes, en las que hay que acompañar, en las que hay que ayudar, o por lo menos uno debiera intentar brindar esa amistad a los demás. No que cuenten con vos solamente para estas cosas. Vos llamame solamente si te falta plata. No, arreglate eso. Uno es amigo y está en todas las situaciones, y no es que uno debe pensar en clasificar a sus amigos según las necesidades, lo mismo que pasa con esta idea de Dios. Y a ellos sabrás decir, cualquier hombre de la casa de Israel o del extranjero que morare entre ellos, cuando inmolare un holocausto o un sacrificio, ya la entrada de la tienda de reunión no lo trajere, perdón, y a la entrada de la tienda de reunión no lo trajere para ofrecerlo ante Adonai, será truncado el hombre aquel de su pueblo. ¿Sí? Si no cumplís esto, si te desvías de la propuesta, estás afuera, no sos más parte, como dice muchas veces la Torá, ¿no? Ser parte es compartir un código ético y moral de leyes en común. Si vos tenés un grupo de leyes y yo tengo otro, ¿cómo hacemos para ser amigos? ¿Cómo hacemos para compartir una comunidad? Si yo me rijo por una ley y vos por otra, ¿cómo construimos juntos una familia? Es muy complejo. Por eso el judaísmo propone vida familiar unificada. Saben que uno de los pequeños desafíos que uno tiene como rabino es cuando viene a verte alguien que se quiere convertir y convive con alguien como pareja de otra religión. Y saben que la respuesta judía debe ser no. O sea, si hay un matrimonio donde uno es evangelista y el otro es católico apostólico romano, supongamos. Y viene el evangelista y te dice, ya, yo descubrí en el judaísmo que me quiero convertir porque el evangelismo no me llega y el judaísmo sí, y yo quiero ser judía. Pero estás en pareja con un católico. Sí, él es católico y él es feliz y él quiere mantener su vida católica y yo quiero ser judía. O judío, no importa. O judía. Bueno, ¿qué se le dice a esa persona? Y ustedes saben que la tradición judía más estricta le debería decir que no. Hay rabinos que son un poco más flexibles y lo aceptan, y algunos, depende del caso, depende de la situación, pero en realidad es muy difícil separar la vida judía de la vida compartida. Por eso cuando alguien transgrede, queda trunca, sale esa persona de ese marco. Ahora, ustedes saben, y lo leímos en el capítulo pasado, existe la posibilidad de arrepentir, pedir perdón y volver a ingresar. ¿Sí? Nadie te expulsa de por vida, pero es como que te separás en la transgresión y para volver tenés que reparar y arrepentir. Esa es mi perra que se va a ir a pasear. Ya se va. Así que, de alguna forma, la idea de el que no cumple será truncado su alma, tiene que ver con esta propuesta de vida, que no es una fe, que no es una creencia, que es un comportamiento, que tiene que ver con la práctica, que tiene que ver con tu vida y tus compromisos de vida. Y cualquier hombre de la casa de Israel o del extranjero que morara entre ellos, que comiere cualquier sangre, dirigiré mi furor contra la persona que come la sangre y la truncaré
del seno de su pueblo. Ya que la vida de la carne en la sangre está, y yo la he asignado a vosotros para expiar sobre el altar por vuestras vidas, ya que la sangre por el alma expía. Esta es una de las reglas de Kashrut que ya aparecieron en la Torá. No sé si lo recuerdan, pero ya lo leímos. Y que es que para que algo sea kasher, tenés que quitarle la sangre. Ustedes incluso deben saber cómo es el procedimiento. ¿Alguien recuerda cómo es el procedimiento para que la carne sea kasher cuando vos vas a una carnicería y compras la carne de vaca? O de ternero. ¿Cómo es el procedimiento para quitarle la sangre? ¿Alguno sabe? Y se le corta la vena con un cuchillo filoso. Y después se pone cabeza abajo, ¿no? Está bien, ese es el proceso cuando se la mata. Pero después, ¿qué más se hace a esa sangre, a ese pedazo de carne? Sal. Muy bien, se pone en sal, en agua y en sal. O sea, hay un proceso que además de sacarle, como decía Roberto, o sea, la sangre al animal cuando se lo mata, después se sigue siendo ese proceso a través de la melijá, que es con la sal. Se lo pone en agua, en sal, para que eso siga pasando. Ahora hay gente que pregunta, ¿pero qué? ¿Entonces la carne kasher no es jugosa? Sí, es igual jugosa, pero hay un proceso en el que se intenta quitar esa sangre. ¿Por qué? ¿Recuerdan cómo se dice sangre en hebreo? Dam. Dam. Y el primer ser humano es un ser humano creado con vida a través de la combinación de la Aleph con la Dam, y por eso se llama Adam. Aleph, imagen divina, Dam, sangre. Eso le dio vida al ser humano. Entonces la Torá nos dice, la vida está en la sangre también. Por lo tanto, cuando vos tenés que terminar con una vida para comer, tenés que tener conciencia de que estás acabando con una vida, y el proceso de quitarle la vida a ese ser que vas a comer es el proceso de toma de conciencia de lo que estás haciendo. Según alguna interpretación rabínica, el ideal hubiera sido que no matemos a nadie para comer, como era el hombre en el paraíso, ¿no? Vegetariano. Que no hiciera falta terminar con la vida de ningún animal. Bueno, si vio Dios que no se pudo y que el hombre no podía, por lo menos le plantea muchos desafíos para que ese acto de matar a un animal no te transforme a vos en una bestia. Y te hace tener cuidado en cómo lo matás, y cuidado después en el proceso, y cuidado en el sacado de la sangre. Es como una toma de conciencia permanente para que el acto de comer no te transforme en una bestia porque terminaste con la vida del otro. Y si tuviera que decirles algo, creo que el hombre está avanzando como humanidad hacia el ideal de la Torá. El mundo vegetariano, o el mundo basado en plantas, como se llama ahora, más cool en inglés, pero sé que es plant-based, es basado en plantas. Es ese mundo ideal de la Torá, y cada vez más jóvenes, cada vez más personas se abrazan a esa propuesta. No sé si ustedes tienen conocidos o familia que lo haya hecho. Yo tengo una de mis 3 hijas que es vegetariana. Y muchas amiguitas de mis hijas también, así que es como una moda, y además está lleno de restaurantes nuevos que están hechos de esa manera, ¿no? Porque está imponiéndose esa moda. Así que la Torá va avanzando, ¿ven? Gracias a Moshe estamos avanzando. Bueno, por ello he dicho a los hijos de Israel, ninguna persona de vosotros habrá de comer sangre, y el extranjero que muera entre vosotros habrá de comer sangre. Y cualquier hombre, los hijos de Israel o del extranjero que muera entre ellos, que cazare, caza de animal o ave, que se puede comer, cuando derramare su sangre, la habrá de cubrir con tierra. Ya que la vida de toda carne, su vida en su sangre está. Por ello dije a los hijos de Israel, la sangre en ninguna carne no habréis de comer, ya que la vida de toda carne es su sangre, cualquiera que la comiere será truncada. Y de todo esto que repetí, lo que surge de vuelta como un recordatorio es que toda vida que termina su vida va a la tierra.
¿Se acuerdan que eso surge del comienzo de la Torá? Que dice, Kimeafar bata bealafar tashub, porque del polvo de la tierra vienes y a la tierra volverás. Y a partir de ahí, cada vez que pasa algo con alguna parte de tu cuerpo o de tu vida, vuelve a la tierra, ¿no? Todos saben qué se hace con el prepucio del Brit Milá. Cuando haces la circuncisión y tomás el pedacito del prepucio del bebé que le cortaste, la costumbre es poner una maceta, enterrarlo en la tierra, digamos. Maceta es porque era lo más fácil y cercano, pero tiene que ver con que vuelva a la tierra. Y eso es lo que de alguna forma predomina. Y acá también, si sacaste algo de un animal, derramarlo a la tierra y cubrirlo con tierra. Es como que vuelve a ese lugar de la tierra, donde debe volver siempre la vida. Y toda persona que comiere cadáver de animal o carne de animal devorado, sea nativo o extranjero, habrá de lavar sus ropas, habrá de ablución de agua, ponerse impuro hasta el atardecer, y después quedará puro, pero si no lava sus ropas ni su cuerpo, lavaré y cargará con su iniquidad. Y lo que tenemos aquí es que otra de las leyes de Kashrut, que en su momento vimos, y es que si vos comes un animal que fue matado o devorado por otro, ya no es kasher, es impureza. Por eso está prohibido comer restos de animales, tenés que tener un ritual que te permita comer un animal y no comer cualquier cosa que se te cruce en el camino. Bien, vamos al capítulo 18. Habló Adonai a Moshe diciendo, a los hijos de Israel, y diles, yo soy Adonai vuestro Dios. Como las prácticas de la tierra de Egipto donde habéis habitado no habréis de hacer, y como las prácticas de la tierra de Canaán, donde yo los voy a traer allí, no habréis de hacer, ni por sus costumbres habréis de encaminaros. ¿Saben de cuándo es este texto que vamos a leer ahora? ¿Cuándo lo leemos públicamente? ¿Alguno sabe? No. Bueno. Lo leemos en Minjá de Yom Kippur. Lo leemos a la tarde de Yom Kippur. Y es un texto difícil porque habla de todas las transgresiones sexuales. En términos de la Torá, perversiones. Y va a haber prohibiciones de muchas cosas, algunas vigentes y otras que hay que resignificar. Entonces, lo primero que dice el texto es que hay transgresiones o perversiones sexuales, que como dice el texto, las practican en la tierra de Egipto y otras que las practican en las tierras de Canaán. Yo te saqué de Egipto y te llevo a Canaán. Ahí había ciertas prácticas y donde te llevo hay otras prácticas. No te dejes influenciar, no imites, no copies. El ser humano tiene eso en su ADN, ¿no? Somos seres muy influenciables. Cuando algo me parece que está mal, pero lo veo repetidamente afuera, lo empiezo a naturalizar. Y en algún momento lo que me parecía mal, puede ser que lo acepte. Vieron que las películas y los libros tienen mucha influencia en la vida de la gente. Cuando vos pensás que algo no haría jamás, pero de repente ves una serie y, mira, ahí lo están haciendo, y después ves otra película y también ahí pasa, y después lees un libro y también ahí pasa. Che, ¿no será que me estoy perdiendo algo que estaba bueno y no hago? Nos influye y nos cambia la práctica de ciertas cosas, verlo en otros, naturalizarlo. Por eso, vieron que hay estudios hechos en donde cuando un barrio está abandonado y sucio, más gente tira las cosas a la calle o la basura y no lo cuida. Y cuando empiezan a hacerse ciertas modificaciones y se limpia, se pinta y se ordena, más gente es ordenada y no tira la basura. Está estudiado, digamos, en muchos lugares del mundo. Entonces, somos contagiosos o nos contagiamos. De lo bueno y de lo malo. Nos pasa permanentemente. Entonces la Torá está siempre como muy atenta a ese tipo de cosas, nos advierte
de que no lo hagamos, de que tengamos mucho cuidado. Y que si una práctica se hacía en Egipto, no tenés por qué llevártela a hacer con vos. Y si vos llegás a un lugar que tiene otras prácticas, si no coinciden con las tuyas, no te contagies. Y en este caso, en este capítulo en particular, vamos a hablar de todas prácticas de origen sexual. Todas prácticas que tienen que ver con lo sexual. Y tengo que entonces recordarles de dónde viene Knahan. ¿Uno recuerda quién era Knahan o de dónde viene? ¿Nadie? ¿Se acuerdan que todos descendemos de los 3 hijos de Noah? Porque de Adán murieron todos en el diluvio. Todos descendemos de los 3 hijos de Noah. Entonces, uno se llamaba Shem, otro se llamaba Ham y otro se llamaba Yafet. Nosotros los judíos descendemos de Shem, por eso somos semitas. Shem, en castellano es Sem, semitas, descendientes de Sem, uno de los hijos de Noah. Los griegos, por ejemplo, Yaván en hebreo, descienden de Yafet. Yafet viene de Yafé, lindo, estético. Y de ahí vienen los griegos. Y Canaán, que también es un nombre que aparece en la Torá, desciende de Ham. ¿Y quién recuerda qué es Ham en hebreo? Calor. Claro, en esos términos es caliente. Entonces, de acuerdo a la Torá, era un pueblo con perversiones sexuales. Hoy diríamos un calentón. Hubo otras maneras que no vamos a decir acá. Entonces, hay una mirada en la Torá que este pueblo tiene cierta inclinación a ciertas perversiones sexuales. Y como Dios te está llevando a ese lugar, y hay canaanitas que van a quedar, te advierte permanentemente de que no caigas en las prácticas que ellos tienen. Entonces te dice, no los imites, no te contagies, el versículo 4, mis mandamientos practicaréis y mis leyes cumpliréis para encaminaros en ellas, yo soy Adonai vuestro Dios. Observaréis mis leyes y mis mandamientos, los cuales habrá de cumplir la persona para que viva con ellos. Yo soy Adonai. Ningún hombre, a cualquiera de sus cosanguíneos, no os acerquéis para descubrir desnudez, yo soy Adonai. Entonces, primer norma, regla sexual genérica, que la estoy pasando. Ish el kol shear besaró, loti krebu, legalot herba, ani Adonai. Acá hay 2 lecturas posibles. La más literal es ver la desnudez de Loti. Una intervención rabínica dice que es un eufemismo para hablar de sexualidad. Entonces, no tenés que ver la desnudez o practicar relaciones sexuales con otro hombre, que es lo que de alguna manera dice acá el texto, en este comienzo, porque se refiere a quienes, y ahora viene la descripción, la desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás, pues tu madre es, no habrás de descubrir su desnudez. La desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás, pues la desnudez de tu padre. La desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, nacida en casa o nacida fuera de ella, no descubrirás su desnudez. La desnudez de la hija de tu hijo o de la hija de tu hija, no descubrirás la desnudez, ya que tu desnudez es. La desnudez de la hija de la esposa de tu padre, están todas las desnudeces que están prohibidas descubrir, ya sea literalidad, no ver desnudo, interpretación rabínica, no tener sexualidad. O sea, este es el capítulo que explica y que interpreta la prohibición del incesto. Lo genérico de todo lo que estamos leyendo acá se llama incesto. ¿Alguien podría decirme qué es el incesto?
Y sí, tener relaciones con La tus relación propios entre- padres o tu madre. Claro, la relación entre hermanos o el padre o la madre, y esto está prohibido Sanguíneo. incluso legalmente, claro. Bueno, Tan- incesto es prohibición de relación sexual por vínculo filial. Según Lévi-Strauss, no sé si alguien lo conoce, Lévi-Strauss fue uno de los antropólogos más conocidos y más famosos, que escribió libros centrales en la explicación y el comportamiento de las culturas de la humanidad. Dice Lévi-Strauss que encontró que todas las culturas de las que él estudió, de todos los lugares del mundo, todas tienen la prohibición del incesto. Lo que cambia es qué es lo que queda prohibido y qué es lo que queda permitido. Cada cultura define distinto esa prohibición. Por eso digo que incesto es una prohibición de una relación sexual por vínculo filial. Pero no siempre estamos de acuerdo en cuáles. Les voy a dar el ejemplo más clásico. Los cristianos tienen prohibido tener sexo con los primos. Los judíos y los árabes lo tenemos permitido. Así que si alguno tiene algún primito o primita con la que siempre tuvo fantasías, no está mal. Se puede, pero en el mundo cristiano no. Entonces, la definición de incesto, había culturas que prohibían con la madre, pero permitían con las hermanas. Había culturas que prohibían con el hermano, pero permitían con... Entonces, depende de la cultura qué nivel de prohibición hay. Y acá tenemos en este capítulo cuáles son las nuestras. ¿Cuáles son las relaciones sexuales prohibidas desde la Torá? Y entonces, lo primero que les quiero decir con esto es que el judaísmo no le escapa a ningún tema, habla de todo. No tiene vergüenza, no tiene pudor, porque entiende que todo es parte de la vida. No está mal hablar de sexualidad. Y como la comida, que son los apetitos más fuertes del ser humano, ¿no? Nosotros tenemos apetitos por el dinero, el poder, por la comida, por la alimentación, por lo sexual. Eso es lo que más nos mueve y habla de todas ellas. Lo que va a decir siempre la Torá es que todos esos apetitos que vos tenés siempre están bien dentro de un marco legal y de limitaciones. Nunca te va a permitir que hagas todo y nunca te va a prohibir que no hagas nada. ¿Te gusta ganar dinero? ¿Tenés deseo por el dinero? Genial. Gana lo que puedas cumpliendo la ley, siendo ético, sin mentir, sin engañar, sin usar pesas falsas, sin usar medidas extorsivas, con todos los requerimientos de la ley y donando el 10%. ¿Te gusta comer? ¿Querés comer? Bueno, come con las limitaciones de Kashrut. No hagas sufrir al animal, sacarle la sangre, matarlo correctamente, no mezcles carne con leche, estos animales no podés, estos peces no podés, estas aves no podés. Dentro de ese marco, come. ¿Querés tener sexo? ¿Te gusta mucho el sexo? ¿Te deseas mucho? Bueno, tené todo el sexo que puedas dentro de un marco. Estas personas no, estas personas no, estas personas no. Y para tener sexo con una persona, casate. Dentro de ese marco podés. Los días de menstruación no podés, los días de... Hay marco, límite, restricciones siempre. Pero nunca hay la necesidad de sublimar un deseo, de anularlo y de tener una vida de ascetismo o de restricción absoluta. Y nunca va a haber una libertad y permiso total. Y esto es importante porque vieron que acá habla de Egipto y Canaán. Bueno, yo le diría que el judaísmo, después de haber abandonado Egipto y Canaán, se movió entre el mundo cristiano y el mundo griego en la época del Talmud. Y el mundo griego era el mundo que permitía todo. Y para los hombres libres había orgías de comida, orgías de sexo, orgías de bebida, y todo era válido. Y para un mundo cristiano primitivo, original, había prohibición de todo. Que de hecho después siguió mucho tiempo. Ustedes miran las figuras de los santos de la Edad Media,
van a encontrar que muchos son santos porque no comían, porque se golpeaban, porque se iban a un monasterio, se retiraban y no hablaban con nadie durante años, o sea, no sexo, no comida, no nada, porque vivían en la austeridad total y absoluta. Entonces, frente a esos dos modelos, de vuelta, ¿sabes qué? Ni como Egipto, ni como clan, ni como unos ni como otros, ni un extremo ni el otro. Vos tenés que intentar encontrar un camino que para términos judíos se llama santidad. Y santidad es distinción, especial. ¿Querés tener relaciones sexuales? Bien, dentro de un marco especial. ¿Querés comer? Muy bien, dentro de ese marco de restricción especial. Acá están entonces, como les decía, todas las desnudeces que estaban puestas en términos de sexo o desnudez, están todas las que tienen que ver con las relaciones filiales más cercanas, con los padres, con los hermanos, no importa de quién sea el hermano, si es por la madre o por el padre, de los hijos, de los nietos, ¿sí? Son todas las desnudeces que no puedes descubrir. De los tíos, de la nuera, ¿sí? Vamos agregando así rápidamente. El único punto para resaltar es el 16. Fíjense qué dice. La desnudez de la esposa de tu hermano no descubrirás. La desnudez de la esposa de tu hermano. Tu cuñada, ¿no? ¿Por qué lo remarco esto? Porque la Torá dice que hay algunos casos donde sí lo puedes ver. ¿Se acuerdan cuándo? Cuando muere el hermano, ¿Qué más tiene que pasar además de que muera el hermano? que no le pueda dar hijos. O sea, cuando muere un hermano y no dejó hijos. En ese caso, estaba la posibilidad de que el hermano se case con su cuñada y tenga hijos en nombre del hermano muerto. Es como una situación muy particular y muy especial. Y acá, en el caso genérico, lo prohíbe. Entonces, obviamente que tenemos que entender que solo está permitido en casos muy específicos como el que Pato recién dijo. Tiene que fallecer tu hermano, ya no es más la mujer de tu hermano porque falleció tu hermano, y además no tiene que haber dejado hijos tu hermano. Y lo que haces es tener hijos en nombre de tu hermano para cantar. Esto después pareció igual muy fuerte, y en general la redime otro familiar, no el hermano. En la Torá aparecen casos de hermanos, pero después generalmente en el pueblo judío se intentó que no pase eso porque era como muy fuerte. Bueno, la desnudez de una mujer y de su hija, no descubrirás a la hija. Este es el tema de, no solamente hay una prohibición de vínculo filial tuya con la persona que estás teniendo relaciones sexuales, sino que hay una prohibición de vínculo filial entre una persona con la que una vez estuviste y la próxima persona. Entonces, por ejemplo, yo no puedo estar con mi hermana, pero tampoco puedo estar con la hermana de la mujer con la que alguna vez estuve. ¿Se entiende? No puedo estar con dos hermanas al mismo tiempo, o una después de la otra, pero digamos, cuando tenés relaciones sexuales con una persona, los vínculos filiales de esa persona también te son prohibidos. La extensión no es solamente a los míos, sino a los vínculos filiales de la persona con la que yo también estuve. Esa es otra de las características. Sí, Saúl. Esto me hizo acordar con tiempos diferentes. Y Jacob con Raquel y Lea. Tal cual. Ahí tenés otro de los casos donde la Torá permitió algo que uno podría decir, todavía no estuvo entregada la Torá, por eso se dejó hacer. Pero desde que hay Torá, no se hace más. Y además, porque el proyecto salió mal. O sea, fue muy complejo ese. Entonces, Mónica, ¿vas a decir algo? Me pareció. Yo quiero preguntarte, Dale.
vínculos homosexuales está escrito en algún lado, por Sí, sí, ejemplo, ya llegamos, está en este capítulo. Ah, Pero lo vamos a ver solamente el jueves que viene, porque yo ahora quiero hablar un poquito como último tema de este encuentro. Una de las implicancias actuales y modernas de este tema del incesto. Porque uno en su, quizás, pensamiento más básico diría, bueno, sí, es obvio, como todas las culturas lo tienen, el incesto lo tenemos incorporado. Casi nadie de las personas que uno podría conocer está cerca de ese tema. Tenemos acá una alumna que se quedó dormida y que no vino al comienzo de la clase, pero bueno, aquí está con nosotros. Bienvenida. ¿No ves nada? Bueno, entonces les decía que está claro en la mayoría de nosotros, creo yo, espero, que nadie tenga la duda del tema del incesto. Creo que es una proyección que está muy arraigada. Entonces, por un lado, quería que hablemos un minuto de por qué. ¿Por qué les parece que está tan mal el incesto? Cuando suelo hablar del tema del incesto en algún grupo, la gente pone cara como diciendo, obvio que está, es espantoso, es algo horrible. Entonces, primera pregunta, ¿por qué? ¿Por qué está mal el incesto? ¿Qué es lo que tiene de malo? En principio, a ver, evidentemente altera muchísimo las relaciones familiares y comunitarias, digamos, ¿no? Porque si estás teniendo relaciones a la vez con madre, o, digamos, relaciones con hijos y demás, altera las relaciones familiares y puede crear un ambiente de conflicto muy serio. De hecho, uno dice, no existe, y la realidad es que está demostrado, o sea, yo lo puedo percibir, y quizá vos también, que en las clases bajas sí existe con mucho más frecuencia de lo que uno puede presumir. Y evidentemente esto crea grandes problemas y crea hasta homicidios, o sea, porque evidentemente se generan muchísimos problemas. Creo que otro de los argumentos, sí. Ahí te dejo, pero te agrego algo, no solamente en las Sí. clases bajas. Tenés razón. Sí, no solamente las clases bajas. A veces los extremos se tocan, ¿no? A veces las clases más altas y las clases más bajas. En Y hay. lugares de poder económico Sí. fuerte, en patriarcados muy fuertes y sobre Sí. todo más aislados, ocurre muchísimo. Sí. Y esto genera, lo vemos, se puede ver que esto es lo que genera homicidios o tentativas de homicidios, genera conflictos muy serios. Entonces, a mí se me ocurre sobre todo por el tema de la falta de armonía que produce a nivel familiar, a nivel comunitario, genera situaciones de violencia y de mucho conflicto. Y además, evidentemente, además de relaciones incestuosas, también hay muchos casos de hijos nacidos de esas relaciones incestuosas, con lo cual la situación es peor todavía. Entonces, y por otra parte, esto no lo conozco tanto, creo que había estudios antropológicos que vos hoy nombrabas también, que tiene que ver con esto de que se debilita la clase humana, digamos, que se debilita el ser humano como consecuencia. Esto no sé si es cierto o no, porque no Sí, tengo tan... sí, hoy la genética lo demuestra. Lo que pasa es que en aquel momento no se sabía. Pero Claro. la genética mostró y demostró científicamente que cuando dos personas de composiciones genéticas muy similares se unen, se potencian todas las debilidades de la especie y entonces es mucho más propenso a que un hijo producto de una relación incestuosa tenga malformaciones genéticas o deficiencias genéticas más probables que en otros casos. Así que sí. Pero básicamente yo te digo, por lo que puedo ver, digamos, a nivel de mi trabajo, tiene que ver con las situaciones de violencia extrema que se generan cuando se descubren y la frecuencia que las hay, como bien decís. O sea, creo que sobre todo la clase media es la que más se cuida, pero las clases altas o las clases muy bajas son las que de pronto no les importa tanto nada y hay relaciones incestuosas. Bueno, Más tenemos frecuentemente. el caso de un gobernador judío famoso que está en un juicio por ese tema. Claro, tal cual, ahí tenés, Con claro. una sobrina. Con una sobrina. Sí, sí. Sí, saben que yo coincido con lo de Silvia muchísimo, lo encuadro un poquito, pero coincido mucho. Hay dos grandes puntos. Uno es el lugar que tiene la familia para el pueblo judío. La familia es un ámbito indispensable para tu buen desarrollo. Y cuando la relación sexual
está atravesada por relaciones de poder dentro de una familia o de vínculos de una familia, la altera totalmente. Ujú. Entonces, cuando un hombre decide construir con una mujer una familia, quiere crear un ámbito dentro de esa familia donde la sexualidad es patrimonio de ellos dos para construir esa familia, pero en el resto de los vínculos familiares tiene que haber un compromiso de que no va a atravesar la construcción de esa familia las relaciones sexuales, Ujú. porque alteran la armonía que se podía haber generado a través de esa formación de familia. Entonces, cuidando la familia y cuidando las relaciones de poder de una familia, no debería practicarse la vida sexual. Cuando un hermano mayor sobre una hermana menor, cuando un padre sobre una hija, hay un vínculo de poder, de fuerza, que es desproporcionado. Hay una autoridad por encima del otro. Por eso también en las leyes más actuales se cuida mucho el tema de la autoridad en el trabajo y la relación sexual. Ahí también hay algo muy complicado de discernir. ¿Cuándo es un acto consentido y cuándo es un acto forzado? ¿Cuándo es una relación genuina y cuándo es producto de un abuso de poder? Y hoy se está legislando cada vez más en eso. Y estamos recién empezando. Esto va a traer mucho más todavía. Entonces Totalmente. hay allí parte, creo, de la explicación, y hoy agregamos la genética que lo confirma del todo, que por supuesto. Pero la segunda cosa que les quería traer es cuál es la implicancia hoy en día de todo esto. Hay muchos, pero quiero elegir uno como para que vean cómo todo sigue vigente y se sigue en cuenta, ¿no? Hombre y mujer se casan y descubren después de unos años que tienen dificultades para tener hijos. Y entonces deciden iniciar ciertos tratamientos de fertilidad. Y después de probar algunos tratamientos, el médico le recomienda que hagan inseminación artificial porque descubrió que el hombre es el que es estéril. Y entonces que vayan a un banco de semen y que se insemine a la mujer con el semen de ese banco de semen. ¿Qué opina el judaísmo de esto? ¿Qué creen que dice? Aparentemente no debería estar permitido, no debería estar bien visto. ¿Por qué? Y porque, a ver, si estás prohibiendo las relaciones incestuosas en función de que altera la relación y la armonía y en función de la debilidad de la especie, en principio esto no parecería, es decir, yo creo que el tema también el tema de la inseminación artificial da para mucha tela para cortar y muchísimo para hablar. Y aparentemente esta regla de permitir que sea con el hermano del padre o que sea el semen, parecería, a ver, lo estoy diciendo desde el punto de vista, perdón, me tocan timbre el pescado, ya vengo. Ah, dale. Vos sabés que yo acabo de ver una película, El Padre creo que se llamaba, que el médico era el que hacía el acto con su propio semen. Y esta historia se repitió con otros médicos también, es verdad, ¿no? Hay un Donde médico aparecen creo que inseminó como 80. 91 hermanos. Pero decía que esta misma historia se repitió creo que con 4 médicos más. Interesante. Bueno, yo les digo que no es que no se puede, pero hay que tomar 2 recaudos. El primero es cómo se extrae el semen del donante. Porque obviamente no sé si saben, la Torá prohíbe la masturbación. Entonces tiene que haber una forma de extraer el semen que no implique masturbación. Ese es el primer punto. Existe, el mundo ortodoxo desarrolló un preservativo especial que el hombre tiene relaciones sexuales con su esposa, termina en ese preservativo especial el acto normal de sexo, y después ese esperma es el que se utiliza, que es menos eficiente, hay más posibilidades de que no llegue a buen puerto, pero puede funcionar igual. Pero el segundo punto que se vincula con la Torá de leímos hoy es: solamente podés hacerlo si el esperma no es de un banco anónimo. Porque un banco anónimo de esperma provoca la posibilidad de cometer incesto el día de mañana.
porque vos no sabés quién es el verdadero padre que aportó el esperma de ese hijo que nazca, y entonces ese hijo no puede saber nunca, o hija, con quién puede tener sexo, con quién no, porque podría tener siempre con algún familiar potencial. Entonces está prohibido el banco de esperma anónimo. Ahora, si vos conocés quién es el donante, y entonces tenés el mismo recaudo que tendrías con un familiar, con los familiares de ese familiar, entonces se podría. Así que voy a mostrarles un ejemplo de cómo funciona el alajá en casos así modernos. Sí, Silvia. Perdón, pido perdón a todos, pero la pescadería. No te preocupes. Para mí es re importante el pescado. Nos mandás un salmón a cada uno y estamos bien. Y estamos todos arreglados, pero los jueves me pasa esto, viene la pescadería inevitablemente. Pero lo único que te quería preguntar, que sí me interesa muchísimo, dijiste recién si es donante anónimo o no, porque no sabes si puede ser justamente, pero si sabés que es, por ejemplo, de alguien, si que tenés conocimiento, ¿la ley judía lo permite? O sea, ¿podés hacer, o está prohibido por considerarse incesto? No, Justamente no. No hay incesto, porque si vos, no de un familiar, o sea, si hay un donante que es lejano, que sabés el nombre y apellido, pero no tenés vínculo familiar con esa persona, y le extraen el semen de una forma kasher, sin la masturbación, y ese semen se le inserta a una mujer, y esa mujer tiene un hijo o hija, ese hijo o hija, esto es kasher, lo único que tiene que tener en cuenta es que no puede tener relaciones sexuales con un descendiente de ese donante. Digamos, ese es el cuidado que hay que tener. O sea, el mundo alágico nos responde preguntas basándose en la Torá, pero que tengan implicancia hoy en día. Ese es el juego rabínico para que el judaísmo no sea algo de museo y sea algo que te permita una buena vida. ¿La subrogación de vientre? Bueno. Es más complicado. No, también es posible, porque en realidad lo que hay allí es una adopción. ¿No? En el fondo lo que hay ahí es una adopción. Sí. Y la adopción está permitida. Entonces, en principio, teniendo en cuenta, digamos, esos detalles de que no haya ninguna violación o alteración de ninguna otra cosa, en principio se puede. Y si se hace, por ejemplo, ¿no? Si es el semen del padre, que su mujer no puede tener hijos, y se le implanta en otra mujer, pero no a través de una relación sexual, sino a través de un mecanismo, se puede. Ahora, si el judaísmo te permite que te acuestes con otra mujer para embarazarla y después tener un hijo de ella cuando estás casado con otra mujer, bueno, si te querés guiar por la Torá, se podría, porque el hombre se puede casar con varias mujeres, entonces podríamos sentarlo en esa ley, pero como los otros rabinos prohíben, no debería ser a través de un acto sexual, sino a través de una inseminación. ¿Y la mujer tiene que ser judía para que el hijo sea judío? ¿O no? Para que el hijo nazca judío, sí. Okay. Si no, lo convertís cuando nace. O sea, apenas nace, le haces la mikve, le haces el brit milá si es varón, y listo. Es judío. Bueno, simplemente para mostrarles cómo la Torá se sigue aplicando, por lo menos en un mundo observante, y cómo la halajá tiene que tener desafíos permanentes para reinventarse, reinterpretar y adaptarse para seguir respondiendo. Bueno, gracias por acompañarme en la clase de hoy. Tengan buen día. Mañana los espero. Shabbat Shalom. Acá Puchi está re contenta que escuchó 5 minutos. Y nos vemos el jueves que viene. Chao. Gracias. Chao, Puchi. Besitos. Chao. Chao. Chao a todos. Chao.